Flavio Valerio Aurelio Constantino. Fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306, y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande o, en la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega, como San Constantino. Legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán en 313, Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía, llamando la nueva Roma o Constantinopla, Constantinopolis, la ciudad de Constantino. Convocó el primer concilio de Nicea en 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Constantino nació en Naissus, la actual ciudad de Ni, hijo de Constancio Cloro, y su primera esposa Helena. En 292 el padre de Constantino se casó, en segundas nupcias, con Flavia Maximiana Teodora, hija del emperador romano de Occidente Maximiano. Teodora daría a Constantino 6 hermanastros. Al principio del siglo IV, el imperio estaba gobernado por una tetrarquía: 2 Augustos, Diocleciano y Maximiano, y 2 Césares, Galerio y Constancio Cloro, compartían el poder. El joven Constantino sirvió en la corte de Diocleciano en Nicomedia tras el nombramiento de su padre como uno de los 2 Césares de la tetrarquía en 293. El año 305 marcó el final de la primera tetrarquía con la renuncia de los 2 Augustos Diocleciano y Maximiano. De esta forma los 2 Césares accedieron a la categoría de Augusto y 2 oficiales ilirios fueron nombrados nuevos Césares. La segunda tetrarquía quedaba así formada: Constancio Cloro y Severo II, como Augusto y César respectivamente, en Occidente, y Galerio y Maximino Dacia en la parte oriental del imperio. Sin embargo, Constancio Cloro cayó enfermo durante una expedición contra los pitos en Caledonia, muriendo el 25 de julio de 306. Su hijo Constantino se encontraba junto a él en su lecho de muerte en Eboracum, actual ciudad de York, Inglaterra, en la Britania romana, donde su leal general Chroco, de ascendencia alemana, y las tropas leales a la memoria de su padre le proclamaron Augusto, emperador, lo que fue aceptado rápidamente en Britania y Galia, pero rechazado en Hispania. Simultáneamente, el César occidental Severo II, era proclamado Augusto por Galerio. Ese mismo año el pueblo de Roma nombra emperador a Magencio, hijo del anterior tetrarca Maximiano. Este último regresa también a la escena política reclamando el título de Augusto. Comienza así un período de 20 años de conflicto que culminará con la asunción del poder absoluto por Constantino el Grande. De este primer grupo de contendientes el primero en caer fue Severo, traicionado por sus tropas, mientras que por su parte Constantino y Maximiano concertaban una alianza. Al final del año 307 había 4 Augustos: Constantino, Magencio, Maximiano y Galerio, y un solo César, Maximino Dacia. A pesar de la mediación de Diocleciano, al final del año 310 la situación era aún más confusa con 7 Augustos: Constantino, Magencio, Maximiano, Galerio, Maximino, Licinio, al que había introducido en la pugna Diocleciano, y Domicio Alejandro, vicario de África y autoproclamado Augusto. En este entorno convulso comenzaron a desaparecer candidatos. Domicio Alejandro fue asesinado por orden de Magencio. Maximiano se suicidó asediado por Constantino y Galerio falleció por causas naturales. Finalmente, Magencio fue relegado por los 3 Augustos restantes y finalmente vencido por Constantino en la batalla del puente Milvio, en las afueras de Roma, el 28 de octubre de 312. Una nueva alianza entre Constantino y Licinio selló el destino de Maximino, quien se suicidó tras ser vencido por Licinio en la batalla de Sirayum, en el año 313. A partir de este punto, el imperio quedaba dividido entre Licinio en Oriente, y Constantino en Occidente. Tras los enfrentamientos iniciales, ambos firmaron la paz en Sérdica en 317. Durante este período ambos nombraron Césares según su conveniencia, entre los miembros de su familia y círculo de confianza. En el año 324, después de sitiar Bizancio y vencer a la armada de Licinio en la batalla del Helesponto, Constantino logró derrotar definitivamente a las fuerzas licinianas en Crisópolis. Constantino representa el nacimiento de la monarquía absoluta y hereditaria. Durante su reinado se introdujeron importantes cambios que afectaron a todos los ámbitos de la sociedad del Bajo Imperio.
Reformó la corte, las leyes y la estructura del ejército. Constantino trasladó la capitalidad del imperio a Bizancio, a la que cambió el nombre por Constantinopla. Falleció, por enfermedad en 337, 31 años después de haber sido nombrado emperador en Britania. Al final de su vida y solamente antes de morir se bautizó para morir como un cristiano. Seguramente, Constantino sea más conocido por ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores cristianos desde Lactancio se decantan por un Constantino que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Después de estudiar el incremento del número de cristianos entre los siglos I a III, el sociólogo Rodney Stark sugirió que el Edicto de Milán no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano, que habría pasado de aproximadamente 40.000, 0,07% de la población del imperio, en el año 150 a casi 300.000, 10,5%, en el año 300. Muchos historiadores actuales rechazan la conversión de Constantino al cristianismo y cuestionan la narrativa apologética de Eusebio de Cesarea y Lactancio. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia de la Iglesia Católica, en la cual Constantino no sería bautizado hasta hallarse en su lecho de muerte. Constantino es llamado, por su importancia, el 13º apóstol en las iglesias orientales. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador 12. Su conversión, de acuerdo con Eusebio de Cesarea en su Vita Constantini, fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre de 312. Tras esta visión, Constantino modificó el estandarte imperial, el lábaro, para marchar a la batalla bajo el signo cristiano del crismón. La visión de Constantino se produjo en dos partes. En primer lugar, mientras marchaba con sus soldados vio la forma de una cruz frente al sol. Tras esto, tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Mandándolo pintar de inmediato en los escudos de su ejército, venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del Puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Se piensa que la influencia de su familia fue en parte la causa de su adopción del cristianismo. Se dice de su madre Helena, que probablemente naciera en una familia cristiana, aunque no se sabe prácticamente nada de su entorno, exceptuando que su madre era hija de un mesonero y que su padre fue un exitoso soldado, una carrera que excluía la práctica abierta del cristianismo, pues el culto contemporáneo de los soldados era el mitraísmo, adoración de Mitra. Se sabe sin embargo que Helena realizó en sus últimos años numerosas peregrinaciones. Véase, Fiesta de las Cruces. Sin embargo, no todos los historiadores están de acuerdo con la conversión de Constantino y explican su acercamiento a los cristianos, entre otras cosas, por la necesidad política de conseguir apoyos, sobre todo en los territorios orientales, ante sus aspiraciones de convertirse en emperador de Oriente y reunificar el imperio bajo su único mandato. Poco después de la batalla del Puente Milvio, Constantino entregó al Papa Silvestre I un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano y anteriormente a la familia patricia de los Plaucios Lateranos, con el encargo de construir una basílica de culto cristiano. El nuevo edificio se construyó sobre los cuarteles de la Guardia Pretoriana de Magencio, los Equites singulares, convirtiéndose en sede catedralicia bajo la advocación del Salvador, sustituida esta más tarde por la de San Juan. Actualmente se la conoce como Basílica de San Juan de Letrán. En 324 el emperador hizo construir otra basílica en Roma, en el lugar donde según la tradición cristiana martirizaron a San Pedro, la colina vaticana, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. En el 326, apoyó financieramente la construcción de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En febrero del año 313, y probablemente aconsejado por el obispo de Córdoba Osio, Constantino se reunió con Licinio en Milán, donde promulgaron el Edicto de Milán, declarando que se permitiese a los cristianos seguir la fe de su elección.
Con ello, se retiraron las sanciones por profesar el cristianismo, bajo las cuales, muchos habían sido martirizados como consecuencia de las persecuciones a los cristianos y se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia. El edicto no solo protegió de la persecución religiosa a los cristianos, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese adorar a la divinidad que eligiese. Un edicto similar ya se había emitido en el año 311 por Galerio, entonces emperador, primero entre sus iguales, de la tetrarquía. El edicto de Galerio concedía a los cristianos el derecho a practicar su religión, pero no a recuperar los bienes confiscados. El edicto de Milán incluía varias cláusulas que establecían que todas las iglesias confiscadas durante la persecución de Diocleciano serían devueltas, así como otras disposiciones sobre los anteriormente perseguidos cristianos. Sin embargo y de hecho, a partir de ese punto el cristianismo pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada y se inician las persecuciones a las demás religiones. Las leyes de Constantino mejoraron en muchas facetas las de sus predecesores, aunque también son un reflejo de una época más violenta. Algunos ejemplos de estas leyes son: por primera vez, las niñas no podían ser secuestradas. Se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos recaudando más de lo autorizado. No se permitía mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día. A un hombre condenado se le podía llevar a morir a la arena, pero no podía ser marcado en la cara, sino que debía serlo en los pies. Los padres que permitieran que sus hijas fueran seducidas serían quemados introduciéndoles plomo fundido por la garganta. Los juegos de gladiadores fueron eliminados en 325, aunque esta prohibición tuvo poco efecto. El propietario de un esclavo tenía sus derechos limitados, aunque aún podía golpearlo o matarlo. La crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca para mostrar que existía la ley romana y la justicia. La Pascua podía celebrarse públicamente. El Concilio de Nicea estableció, en el año 325, la regla según la cual la Pascua se celebraría el primer domingo tras la luna llena que sigue al equinoccio de primavera del hemisferio norte. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del 321, por primera vez en la historia, en el cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas y talleres, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. Se permitía, si era necesario, en las granjas. Bueno, amigas y amigos de Lo Enigmático, si te gustó el video déjanos manito arriba y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima, buscadores de Lo Enigmático.